Adelante, profe. Bueno, estamos entonces ya finalizando la jornada del día de hoy. Terminamos entonces con la conferencia del profesor Andrés Vélez Posada de EAFIT. Él nos va a presentar la charla titulada Saber Baquiano, Historia y Geografía de un Conocimiento Tácito. Muchas gracias, Andrés, por aceptar la invitación. A ti, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Santiago, Ángel y Sergio, y en general al grupo de investigación. Y bueno, estoy muy contento de estar aquí y compartir este caso de estudio que nos va a llevar como a un estilo argumental más basado en la descripción y la narración de un contexto histórico del siglo XVI y XVII de la América Española particularmente. Pero antes de ir hacia ese momento, hablemos del baquiano, ¿cierto? El baquiano en Colombia se habla de baquiano, ¿cierto? Se dice normalmente como en zonas rurales en particular, se habla como este tipo es un baquiano, esta señora es una baquiana, es alguien que conoce algo que se le sale de las manos, por ejemplo, a un agrónomo, a un ingeniero forestal, a un militar, a un ingeniero, y es alguien que por un cierto conocimiento local, por experiencia y también por transmisión de la comunidad a la que pertenece, conoce y es más efectivo que ciertos expertos que van al lugar, al territorio, e incluso esos expertos trabajan con estos baquianos y estas baquianas. Es el caso, por ejemplo, de la arriería en los Andes, es el caso de navegantes de ríos, es el caso también de navegantes de cabotaje, de lancheros, que muchas veces necesitan los militares o capitanes de navegación con todos sus aparatos sofisticados, un conocimiento particular, por ejemplo, de el comportamiento de una corriente, de una creciente, de una marea. También en el caso, por ejemplo, de geólogos que van buscando unas evidencias o afloramientos en el terreno de, por ejemplo, donde hay platino, donde hay oro, donde puede haber plata. Y baquianos conocen ya por señales locales cómo se manifiestan ciertos metales o minerales en el territorio. Entonces salen a la expedición o a la búsqueda o a la prospección de un territorio con estos baquianos. También pasa con los casos de recolección natural en misiones biológicas, por ejemplo, en donde se buscan plantas, insectos, anfibios, mamíferos, etcétera, y los biólogos normalmente van con baquianos y baquianas que conocen muy bien el territorio y les ayudan a identificar y a encontrar los momentos más propicios para ver o recolectar esos especímenes vivos y luego llevarlos al laboratorio. Esa cooperación en el conocimiento científico que tiene que ver mucho con el conocimiento local para después ser llevado a una colección natural, por ejemplo, es un caso que a mí me ha interesado mucho. Yo estudio historia del conocimiento, ¿cierto? Me prefiero utilizar esa palabra precisamente para ser más incluyente con respecto a estas personalidades. Y bueno, la historia del conocimiento se enmarca dentro de la filosofía y la historia de la ciencia y la técnica. Y me ha interesado particularmente este caso porque en el mundo colonial tenemos una especie de sesgo historiográfico, es decir, una manera en la que la historia de la ciencia se ha hecho, en el caso de las Américas, diciendo que hay poca ciencia en el Nuevo Mundo, o hubo poca ciencia en el Nuevo Mundo, con respecto a la ciencia que se practicaba en Europa. Y esto se evidencia con menores cantidades de colegios, universidades, academias, publicaciones periódicas que circulaban en redes de conocedores o expertos. Y eso ha llevado también a decir que, bueno, que también ha habido poca imprenta, que las imprentas llegaron tarde y que hubo muy poca
práctica científica en los territorios de las Américas, y que eso más o menos habla de el desarrollo desigual de la producción de conocimiento, que más o menos en el siglo XX los países en desarrollo, de nuevo el desarrollismo aquí también implica un sesgo importante historiográfico, podrían empezar a sincronizarse en la capacidad de producción de conocimiento con respecto al norte global y a los antiguos centros imperiales. A mí me parece que ese presupuesto tiene algo de cierto, pero es problemático porque desconoce precisamente la existencia de tradiciones distintas de producción del conocimiento, y una de ellas es ese tipo de conocimiento mucho más sensorial, parecido a este, o más bien como este de los vaquianos, en donde personas que no eran letradas, que no habían sido formadas en centros de conocimiento, en universidades en el siglo XVI, XVII, XVIII y hasta XIX, no necesariamente tendrían que ser vistos como agentes periféricos o subalternos de la producción del conocimiento, sino que si les prestamos bastante atención, podríamos darnos cuenta de que hay unas tradiciones de producción del conocimiento particulares a los contextos del Nuevo Mundo o de las Américas coloniales, y que podríamos quitar del lado ese sesgo historiográfico de condescendencia frente a supuestas personas que, por no tener un acceso a redes letradas o a unas formas de practicar ciencia más o menos estándares, como en una universidad publicando textos y encontrándose en cafés para discutir al respecto, podemos entonces salir de ese prejuicio y empezar a ver más bien cuáles son los contextos particulares que una geografía y un mundo cultural como el de la colonia americana producía. Y creo entonces que la figura del vaquiano, la vaquiana, el indígena vaquiano, el esclavo libre vaquiano, el esclavo, perdón, el africano libre vaquiano, el esclavo vaquiano, la mujer vaquiana o el mestizo vaquiano, son maneras de seguirle la pista también a un problema filosófico sobre quiénes son los actores y las actoras de conocimiento en el Nuevo Mundo, y que no solamente tendríamos que estar pensando pues en quién es el Newton americano o quién es el tal americano, ¿cierto? Creo que ese tipo de parangones no nos hace bien cuando hacemos historia de la ciencia con un contexto particularmente americano, sino que más bien tendríamos que hablar de contextos diferentes y por tanto de actores que empiezan a tomar una relevancia diferente y que no tendríamos que estar buscando equivalentes en las Américas. Creo que entonces el vaquiano es una figura distinta y que por tanto necesita ser abordado con categorías filosóficas y epistemológicas diferentes. Y para eso pues entonces yo me centro en una propuesta que luego hablaré, que es una propuesta de epistemología histórica. Es decir, entender en contextos históricos particulares, con categorías de los actores que estaban utilizando en ese momento, sus maneras de justificar el conocimiento y las creencias que estaban produciendo. Creo entonces que la figura del vaquiano en las evidencias documentales que encontramos nos permite entonces pensar en un caso histórico para reflexionar filosóficamente sobre maneras alternativas de valorar esas justificaciones y esas maneras de producir conocimiento. En particular, se habla de vaquianos del mar, se habla de vaquianos del río, se habla de vaquianos del monte, y yo los voy a entender aquí en general como vaquianos, como estos diestros en la tierra o expertos de la tierra. Uno va al Chocó, por ejemplo, y todavía hay personas que dicen, yo te traigo al experto de la tierra, yo te traigo al experto del monte, yo te traigo al que conoce, al práctico también se le llama, ¿cierto? Son redes de palabras interesantes que estarían conectadas con el caso particular de el vaquiano. Bien, lo que me llevó a este caso fue que buscando, y yo durante mucho tiempo hice cartografía histórica y me interesaba mucho cómo los mapas habían sido producidos en el siglo XVI y XVII a través de técnicas de triangulación,
usos de sextantes y demás instrumentos de geografía y cartografía, me encontré con una tipología de mapas que no daban cuenta de ese tipo de exactitud entre geométrica y matemática, o más bien que se hacían mapas no necesariamente fijándose en la altura del sol, es decir, cuál era la latitud del sol o cuál era la longitud, sino que eran más bien mapas que se hacían a partir del tanteo y de la acumulación de experiencias narrativas de viajes de personas. Y me encontré entonces con que los mapas que circulaban en Europa a finales del siglo XVI sobre territorios americanos con bastante precisión, como ustedes pueden ver aquí, es uno de los mapas históricos de la región venezolana y colombiana, que durante casi 3 siglos se mantuvo intacto y se estuvo reproduciendo en los atlas europeos, americanos también. Tenían una genealogía, y es decir, tenían unos antecedentes en manuscritos hechos por expertos que no eran ni cartógrafos, ni astrólogos, ni astrónomos, ni cosmógrafos, ni geómetras, ni físicos, ni filósofos naturales, pues mejor dicho. Y que cuando me empiezo a encontrar esas genealogías, me doy cuenta que hay una red de dependencia, o más bien una cadena de dependencia en este tipo de mapas ajustados con los criterios geodésicos de la época, que vienen más bien de unos mapas manuscritos de tanteo hechos sobre el terreno por parte de vaquianos. Y esto lo encuentro particularmente en una política de conocimiento natural y científico que llevó a cabo la corona española, que se llamaron, entre otras cosas, las Relaciones Geográficas de Indias, que fue un dispositivo bastante interesante que luego copiaron las monarquías inglesas, luego copiaron también las Provincias Unidas de los Países Bajos y lo replicaron en sus maneras de conocer el territorio de ultramar. Estas relaciones geográficas tienen una forma de funcionamiento bastante, en apariencia simple. Se cuenta con, es un cuestionario, ¿cierto? Primero eran 200 preguntas, luego se fueron reduciendo las preguntas a 200, 100, 150 y luego terminó en un formulario o en un cuestionario de 50 preguntas en donde se abordaban, por ejemplo, unos porcentajes en información sobre historia de las costumbres, otra parte, por ejemplo, de relieves, de características geográficas del territorio, donde se encuentran los recursos naturales, otra después como el tipo de maneras para observar eclipses, y así pues como una especie de pregunta de cuestionario bastante escolástico, ¿cierto? En donde se intentaba sintetizar todo el conocimiento que se podía extraer de un lugar particular. Estos cuestionarios se enviaban en cantidades con cédulas reales, es decir, era una orden monárquica que se enviaba a los principales virreinatos, a los virreinatos, en este caso Nueva España, es decir, México, al virreinato del Perú, en el cual la audiencia de Santa Fe estaba incluido y también la audiencia de Panamá, y al virreinato luego del Río de la Plata. Y por ejemplo, de Nueva España o México iba hacia Filipinas. Entonces eran unos cuestionarios que llegaban a todos los virreinatos a su vez enviaban copias de esos cuestionarios a las gobernaciones y las gobernaciones a su vez mandaban esos cuestionarios a los cabildos. Y entonces en cada cabildo se encontraban los gobernadores y los civiles o los sujetos españoles o hispánicos con un montón de preguntas que no sabían responder. Y entonces llamaban en ese caso a lo que decían en ese momento, que estas relaciones tenían que ser respondidas por personas de más experiencia que había en los pueblos de esta gobernación. Las personas de más experiencia. Esas personas de más experiencia son los prácticos, son los diestros de la tierra, son los vaquianos. Estas personas que muchas veces cuando hablaban de sí mismas, lo sabemos por evidencia histórica también, es decir, a estas personas les interesaba decirle a la monarquía que habían sido útiles en la expansión del imperio
a través de su manera de responder a estas relaciones. Y al mismo tiempo describían sus capacidades diciendo que habían inventado máquinas, que estaban buscando incluso lo que llamaríamos hoy en día patentes. En ese momento hablaban de licencias, ¿cierto? Querían, por ejemplo, tener una licencia para explotar una mina de una manera y con una metodología distinta, o por ejemplo, para navegar el río de otra forma, para reconstruir barcos o canoas de otra. Es decir, eran personas que luego de responder le escribían lo que se llamaba probanzas de méritos a la corona para recibir favores, por ejemplo, un sueldo anual fijo, o para recibir ciertas prerrogativas para dejarles herencias a sus hijos y a sus familias, para tener, por ejemplo, más indígenas a cargo suyo para que les dieran tributo. Entonces, la monarquía incluso premiaba esa participación en el conocimiento cuando enviaban este tipo de cuestionarios. Entonces, tenemos a la vista un personaje bastante interesante, o muchos personajes interesantes, que su propósito no era deslumbrar las academias, sino más bien servir a una autoridad monárquica con el interés de que esa autoridad monárquica a su vez reconociera el capital epistémico como capital político, social, económico, etc. Entonces es muy interesante porque la moneda de cambio era servir como agentes de conocimiento para una finalidad política y social, ¿cierto? Y también siempre en todas las relaciones hay un cuidado particular por parte de estos vaquianos que responden los cuestionarios diciendo, hablando de lo que yo llamaré más adelante, pues, pero podríamos ir incluyendo esa terminología, unas virtudes epistémicas. Entonces, claro, no hablaban de se ha hecho con objetividad, pero sí decían, por ejemplo, se ha hecho con advertencia, con cuidado, con fidelidad, procurando entender la verdad, ¿cierto? Y de esa manera, cada vez que respondían, intentaban mostrar y justificar por qué lo que estaban respondiendo era hecho con advertencia, cuidado, fidelidad, procurando entender la verdad. Entonces eran personas que se estaban tomando su trabajo no solamente como una manera de ganarse la vida, sino que incluso se tomaban muy en serio su prestigio ante la corte como personas que conocían de lo que estaban hablando. Entonces, como metodología histórica, me tomo muy en serio pues esas intenciones de esos testigos. Por ejemplo, miren un lugar muy interesante es Muso. Hoy en día, pues ustedes saben, en Muso todavía es el lugar donde las esmeraldas de más valor en el mercado global se extraen. En este momento fue el primer lugar en el cual las esmeraldas empezaron a volverse un bien global distribuible. Llegó hasta el Imperio Mogol, la India, y se distribuyó y se vendía muy bien en Europa. Y por ejemplo, para tener un trato particular, las personas del Cabildo de Muso responden, por ejemplo, a una de estos cuestionarios que enviaron desde Sevilla las autoridades monárquicas para observar el eclipse. Las observaciones del eclipse de manera simultánea eran muy importantes porque entre mayor cantidad de observaciones de eclipse se pudieran hacer siguiendo unas instrucciones, se podían determinar la longitud. Como sabemos, antes de el invento pues del reloj mecánico bien cronometrado que nunca se descalibrara en los viajes transoceánicos, la única manera de poder determinar la longitud era garantizando que simultáneamente en muchas partes estuviera observando el eclipse de luna, ¿cierto? Porque sucedía a una misma hora, pues más bien sucedía en un mismo momento, pero a diferentes horas, dependiendo de la longitud en la que se encontraran los observadores. Personas de Muso que estaban más acostumbradas a matar indios, porque estaban en guerra con los indios Muso Colima, estaban más acostumbrados a buscar esmeraldas, responden esto, observan un eclipse, nunca habían tenido una lección de astronomía, pero seguramente en zonas de intercambio, por ejemplo, trabajando en un barco o trabajando con cronistas en
en expediciones de conquista, quizá pudieron tener algunos rudimentos para entender vocabulario cosmográfico o astronómico. Y miren aquí, por ejemplo, hacen toda una descripción de un eclipse en 1581, hacen incluso un diagrama de cómo fue cayendo las sombras, ponían un gnomón en una tabla, y con el gnomón en esa tabla iban viendo cómo las sombras de la luna iban cambiando sobre la superficie de esa tabla, y luego hacían un dibujo. Entonces encontramos aquí estas personas haciendo dibujos astronómicos sin haber tenido una formación astronómica en la Universidad de Salamanca o en las cátedras libres de navegantes y pilotos en Sevilla. Son vaquianos intentando o haciendo todos sus esfuerzos desde una especie de intuición y conjetura para dar respuestas con advertencia, cuidado y fidelidad a la corona. Entonces, este es un ejemplo también de esto. Tipo de cartografías, ¿cierto? Son cartografías, no son estupendas cartografías, grandes planisferios pues que se hacían en los centros de cálculo europeos, pero son cartografías de tanteo, ¿cierto? Donde se intentan mezclar las dimensiones del relieve con las ciudades. Entonces son formas bastante rústicas, pero al mismo tiempo con una gran atención a describir bien la localidad, ¿cierto? Entonces ríos, bosques, florestas, lugares de cultivo, las maneras de entrar y salir de ese poblado. Aquí, por ejemplo, miren, ustedes pueden ver en este lugar, este es el norte, este es el sur, este sería el estrecho de Magallanes, este sería en este momento, aquí estaría Cartagena, y todo esto es la costa de el Pacífico. Entonces uno diría, pues esto como que está desproporcionado, ¿no? ¿Cierto? Como que para describir el Chocó, casi que puso al Chocó casi como en un tercio pues de Sudamérica, ¿no? Pero claro, lo importante aquí no sería tanto ver si es exacto desde un punto de vista longitudinal, sino más bien topológico, ¿cierto? Es una manera de ubicar espacialmente incluso mentalmente, más bien el interés de plasmar en un espacio convencional como sería el cono sur o Suramérica, mentalmente a Chocó, ¿cierto? Entonces aquí vemos a un vaquiano del Chocó intentando mostrar que Chocó no sería pues un lugar periférico, sino que estaría bastante conectado con toda Sudamérica. Y entonces hace como una descripción de estas, poniendo aquí, por ejemplo, la cordillera de los Andes y poniendo al Chocó como ahí en esas laderas. Entonces, son estrategias donde no podríamos simplemente evaluarlas desde el punto de vista de si es exacto matemáticamente o si es objetivo geográficamente, sino más bien fiel a una realidad local que estas personas estarían concibiendo desde el territorio que estaban habitando. Esto es, por ejemplo, es otro caso de mapa vaquiano. Aquí vemos el río Magdalena y aquí se estaría suponiendo una visión desde la cordillera central, ¿cierto? Entonces, como si se viera desde la cordillera central todo el Valle del Magdalena hasta la cordillera oriental. Aquí está La Palma, Muso, Santa Fe, Vélez, Pamplona y el río Magdalena, ¿cierto? Son estrategias imposibles de ver, ¿cierto? Desde la cordillera central es imposible tener esta visión, pero como eran personas que estaban moviéndose constantemente en el territorio, eran personas capaces de suponer cómo se podría ver si estuvieran montados en una nube, ¿cierto? La ficción cartográfica, eran capaces ellos de asumirla, porque conocían muy bien el territorio y eran capaces de estar de un lado al otro y podían ubicar los lugares de una manera bastante pues sí, bastante precisa, o por lo menos en tanteo, en una representación gráfica. Este es un caso pues de cartografía vaquiana que me interesa mucho, porque aquí encontramos a mí me interesa mucho la cartografía, porque la cartografía no necesariamente habla tanto de lo que es el territorio, cuanto
lo que las personas quieren ver en el territorio, ¿cierto? Este mapa vaquiano habla entonces de lo que los vaquianos, lo que un vaquiano en el territorio del nuevo Reino de Granada vería, ¿cierto? Aquí es Cartagena, este sería el Istmo de Panamá, este es el Océano Pacífico, y aquí estaría la Cordillera Oriental, Cordillera Central, Cordillera Occidental. Aquí Popayán, aquí está Santa Fe de Antioquia, perdón, Santa Fe de Bogotá, y aquí en el centro está Buriticá, que es el centro minero metalúrgico del nuevo Reino de Granada. El hecho de que esté ahí la flor de lis en el centro hablaba también de un interés minero particular por parte de estas personas. Aquí estoy como ubicando más o menos el mapa en donde estaría si utilizamos la precisión de satelital de Google Earth. Y estos son como detalles pues de este mapa. Lo que podemos ver en este mapa son expectativas de los vaquianos. Los vaquianos lo que están buscando son dónde está el oro, dónde está la plata, dónde están las esmeraldas. Al mismo tiempo están buscando dónde están las poblaciones rebeldes, ¿cierto? Negros y marrones, indígenas que se resisten a la evangelización. Entonces muestran lugares donde podrían ellos ir en guerra y ganar también un salario y un estipendio, porque además no solamente es que sean buenos soldados, sino que estando en esos lugares serían los mejores para hacer guerra al estilo de las guerras en las selvas del nuevo Reino de Granada. Entonces son personas que todo el tiempo están como intentando mostrar lo significativo y la importancia de sus conocimientos diversos. Por ejemplo aquí, y que muestra también la capacidad técnica de estos vaquianos, vemos en estos mapas, por ejemplo, en una tarabita, ¿cierto? Que es parecida como a la garrucha o Metrocable, pues, o cosas de ese tipo, ¿cierto? Y es muy interesante, Bernardo de Vargas Machuca era un soldado vaquiano, y el vaquiano, ahorita vamos a ver, hay que distinguirlo con respecto al soldado bisoño o el chapetón. Y aquí entonces se nota que la vaquía o el vaquiano se parece mucho al maestro y al aprendiz. Es decir, hay una relación allí asimétrica de experiencia y de conocimiento, y el vaquiano siempre será el que le va a enseñar a través de sus gestos técnicos al chapetón o al bisoño a empezar a aprender las nuevas condiciones de vida en el nuevo mundo. Entonces, de esa manera se van creando también transferencias de conocimiento. Entonces, por ejemplo, dice Bernardo de Vargas Machuca, leamos estas descripciones, pues que narrativamente son bastante evocadoras. Al topar por el camino ríos que no se puedan vadear, ni hacer balsas, por tener saltos y raudales, y no ser bien embarcarse a hacer puentes de bejucos, será bien hacer una tarabita, amarrando de una banda a otra en 2 árboles o estacones gruesos un bejuco muy grueso, o una cabulla gruesa, y luego se le echará un lazo a manera de columpio, y en él se sienta la persona y se amarra con otro bejuco o cabulla atada al dicho lazo. Tirarán de una banda y alargarán de otra, y asidas las manos en el lazo se dejará ir por la cuerda sobre la que está amarrado el columpio, y así pasarán toda la gente y ropa brevemente. Es una narración, pero claro, la construcción técnica de esto es bastante compleja. ¿Cuáles son los bejucos que sirven, cierto? ¿Cómo se hace una cabulla? ¿Cómo saber que ese río no se puede vadear con canoa? ¿Cómo se puede saber que no se puede hacer un puente, sino que hay que hacer una tarabita? Son conocimientos casi como ecológicos, geográficos, que solamente un vaquiano podía tener en ese momento. Y si estamos pensando en que hay mercancías y cartas que tienen que llegar de un lado al otro, tienen que ir rápido, es decir, no se pueden poner ahí a tantear a ver cuál técnica funciona, tienen que hacerlo inmediatamente. Y el vaquiano o la vaquiana, el indígena, negro esclavo o mestizo o soldado español eran los que eran capaces de hacer ese tipo de trabajos en el momento. La vaquía en ese momento, utilizando pues los mismos términos de las personas que vivieron en ese espacio, la llamaban así: el vaquiano es un hombre versado en las cosas.
hombre versado en las cosas. Fíjense que no es versado aquí como jugando con la ironía de Leonardo da Vinci, ¿cierto? Que él dice que él no es un hombre de letras, ¿cierto? Cuando él decía a sí mismo, yo no soy un hombre de letras, yo soy alguien que actúa con la mente directamente sobre las cosas, ¿cierto? Es como la diferencia entre estar versado en las cosas y estar versado en las letras. Entonces dice, Baquiano es un hombre versado en las cosas y tratos de las Indias, ¿cierto? Las maneras en las que se negocian y se hacen las cosas en las Indias. Como son los que han estado ya algún tiempo en ellas y sabe todos los modos, palabra interesante, los modos, ¿cierto? Las maneras, las mañas también, cómo se vive en ellas, al contrario del chapetón. Entonces es muy interesante porque cada 20, 25 años hay una serie de transferencia de conocimientos entre baquianos y chapetones. Y por eso a muchos baquianos que querían regresar a España, por ejemplo, les decían, no, quédense allá, más bien les damos unas prebendas, unas prerrogativas, y era porque esas personas eran las que iban a ser las causantes o las más bien las que iban a propiciar la transferencia de conocimiento en el lugar. Que hay otra manera pues de describirlos que me parece pues poéticamente que valiosa. Los baquianos rastrean, ¿cierto? Son los que rastrean animales, es decir, son cazadores también. Caminan y no se cansan, cargan lo que se ofrece, velan, sufren el hambre, la sed, el sol, el agua, el sereno, sin achaques. Saben ser espías, centinelas perdidos, echar emboscadas, descubrirlas y seguirlas, marchar con cuidado, abrir los caminos. No les pesan las armas ni huyen del trabajo, buscan y conocen sus comidas silvestres. Hacen la puente y el rancho, el sayo de armas, la rodela y el alpargate, es decir, los escudos y las lanzas. Pelean al uso de aquellas guerras, es decir, pelean como los indígenas, es decir, han aprendido también de los indígenas a pelear. Es decir, esta gente es lo que se llamaría una contraguerrilla, ¿cierto? O paramilitares, pues más bien. Sí, que les dé terror y espanto el horrendo y repentino son de los fututos y voces de la algazara, tristes aullidos y confusos gritos de los indios al primer ímpetu de la guasábara, de la guerra. Y lo que no importa menos es que no están tan sujetos a enfermedades y llagas de chapetonadas como los bisoños o chapetones, ¿cierto? Que son aquellos que no saben cómo actuar y tomar una solución pues epistémicamente valiosa en ese momento. También miren, hasta siglo XVIII todavía el baquiano está presente, son los guías de los caminos, son los que aprenden rápidamente lenguas, es decir, también es una capacidad lingüística aprender una lengua, ¿cierto? No necesariamente es que sepan de gramática, sino que aprenden diferentes lenguas y por eso son capaces de hacer grandes conexiones entre comunidades de saber. Llaman a uno que conozca por el rastro que no va desviado, porque conoce la tierra. Ellos como se han creado en el monte, se han criado en el monte, ¿cierto? De esta manera también bastante idealista, como lo llaman, se criaron en el monte, ¿no? ¿De dónde provienen? No tienen universidades, no tienen comunidades, están criados en el monte, es como si el monte les hubiera entregado el saber. Tienen sus señas para no perderse. Ellos al mismo tiempo son como las cabras monteses. Las cabras monteses, aquí es algo pues viniendo de este fraile, es algo bien interesante porque la categoría de capricho, ¿cierto? El capricho es como una decisión técnica que un artista o artesano o ingeniero toma sin dar muchas razones de por qué las toma, ¿cierto? Lo hace por capricho. Pero el capricho es una palabra que viene de la cabra, ¿cierto? La capra. Capricho es ser como una cabra, es decir, seguir una especie de intuición para llegar a un punto particular. Entonces, claro, son como cabras porque actúan por capricho, actúan como una especie de tanteo, de ingenio, de conjetura particular en su momento. Entonces, creo yo que por eso también es necesario no solamente consultar esas fuentes, cómo hablan de ellos, quiénes son, cómo ellos mismos se presentan ante la corona, hablar de la importancia de este tipo de actores de conocimiento en el contexto, sino empezar a ver cómo en el momento se hablaba de ellos. Y un concepto importante es el concepto de ingenio. El ingenio es un concepto que significa, pues, ante todo, como la capacidad de crear una solución ante un problema contextual particular. El mismo Vargas Machuca siempre dice, al baquiano siempre se ofrece en qué poder cultivar el ingenio y tener necesidad de él, porque como sean las Indias, tierra de tantos ríos caudalosos y tan diferentes, por momentos se le ofrecerá a ver de hacer las balsas y las puentes nunca imaginadas y el barco y la canoa, donde muchas veces se hallará sin género de materiales y con su industria e ingenio,
fabricará para suplir la falta de aquellas cosas que, al parecer humano, sin ellas no se puede hacer la tal obra. Es decir, estamos hablando aquí como de un vocabulario de lo que llamaríamos hoy la innovación, ¿cierto? La creación técnica. Entonces, estamos aquí frente a realidades históricas que nos podrían ayudar a entender como de una forma bastante descriptiva, por lo menos material, más casos para pensar en categorías que en epistemología hablamos hoy en día, como saber tácito, conjetura, soluciones técnicas, intuición. Entonces, bueno, esto no me voy a detener acá, pero estos mismos vaquianos son los que logran tener contacto fuerte con los indígenas, ¿cierto? Tanto así que son los indígenas enemigos, son las personas a las que los vaquianos más les temen, pero son las personas de las cuales los vaquianos más aprenden, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un vaquiano como Bernardo de Vargas Machuca describe a los indios de la siguiente manera, y ustedes van a ver que la manera de describir a los indios está describiendo a un vaquiano como él. La calidad de los indios es como de aves nocturnas, ¿cierto? Murciélagos. También es interesante, como un ingenio de murciélago, ¿no? Como una forma ciega, pero que sabe por dónde andar, ¿cierto? Vuela en la oscuridad. Que andan toda la noche sin reposar, un punto cuando traen las armas en las manos. Es gente que en la oscuridad de la noche, con truenos y relámpagos, caminan para dar un aviso a sus vecinos y prevenir casos de guerra, no estorbándoles la aspereza y la maleza de la tierra, el largo camino, el largo aguacero, el caudaloso río, la sed y hambre, ni el sueño y trabajo, todo lo rompen, por todo pasan, contándonos los pasos, trayéndonos siempre al ojo, de día y de noche, notándonos el descuido en que caemos. Es bastante aterrador, ¿cierto? Esta imagen de indígena que siempre estaría allí con su ingenio buscando revertir las acciones de los españoles. De ellos, entonces, creo yo, es que aprenden precisamente los vaquianos. Y bueno, hablando de la categoría de ingenio, un texto particularmente fundacional sobre una teoría del ingenio en este momento es el texto de filosofía y de medicina de Juan Huarte de San Juan, el examen de ingenios para las ciencias, donde él se ocupa precisamente de describir todas las sutilezas y particulares de los ingenios, no solamente de las ciencias letradas, sino de las ciencias o de las artes más conjeturales. Y miren, pero fue traducido al francés, al latín, al holandés también, y dos formas en las que él habla de este ingenio, ¿cierto? Por una parte me parece interesante, de una manera pues anacrónica, mostrar el continuum evolutivo que el concepto de ingenio ya implicaba. Es decir, que es una capacidad que no solamente tendrían los seres humanos, sino que los seres humanos compartirían con animales, con plantas incluso, y con las formas casi que de esta manera un poco trascendentales o neoplatónicas de la época, con el alma del mundo, ¿no? El ingenio del ser humano estaría dentro de un continuo planetario. Esto tiene la naturaleza del hombre y de cualquier animal y planta, que luego toma las costumbres de la tierra donde vive y pierde las que traía de otra. Y en cualquiera cosa que le pongan, en pocos días la hace sin contradicción. Es como esa relación nutritiva con el lugar, la manera en la que los seres vivos se van cargando también de una manera epistémica para llevar a cabo soluciones contextuales. Y por supuesto, la manera en la que se describe el ingenio como una capacidad imaginativa, ¿cierto? La imaginativa tiene propiedades inefables, de nuevo, esta forma de hablar de lo inefable, lo no explicable, lo que no podría ser completamente descriptible, con las cuales atina a cosas que ni se pueden decir ni entender, ni hay arte para ellas, porque es gracia que nace de una fecundidad de la imaginativa que por otro nombre se llama solercia. También había una palabra ahí como ciceroniana que se llama inagilibus o inagilibus, ¿cierto? Es como personas muy ágiles con su capacidad de pensamiento, la cual son señales comunes, inciertas, conjeturales y de poca firmeza, y en cerrar y abrir el ojo alcanzan mil diferencias de cosas, es decir, son capaces de alcanzar efectividades técnicas bastante sorprendentes las personas que trabajan con ingenio. Entonces, bien, como para concluir, creo yo que es interesante, bueno, esto me lo voy a saltar, esto es más como reflexión histórica,
Creo que la Baquía y el ingenio baquiano podría ser tenido en cuenta como un ejemplo histórico, pero para también enriquecer la discusión epistemológica desde la epistemología histórica sobre las virtudes epistémicas. No voy a hacer como una síntesis de qué son las virtudes epistémicas, por supuesto, ustedes yo sé que están familiarizados con esto, pero me interesa lo que dicen Lorraine Daston y Peter Gallison en Objetividad, cuando dicen que la epistemología debería verse parecido a cómo se ha repensado la ética, en el sentido en que la epistemología podría verse como un repositorio de múltiples virtudes, o los actos epistémicos podría verse como un repositorio de múltiples virtudes, donde la objetividad sería solamente una de ellas, o la explicitación, o el saber explícito sería solamente uno de ellas. También puede haber certeza, puede haber precisión, puede haber replicabilidad. Los baquianos pueden replicar su conocimiento, pueden transferirlo a partir de sus gestos técnicos y a través de actos de emulación o de imitación, son capaces de transferirlo a otras personas. De esa manera, no tendríamos por qué decir que la baquía o el baquiano es una virtud epistémica inferior, sino que simplemente es una virtud epistémica que tiene su propia trayectoria histórica y sus propias prácticas científicas en contextos determinados. Y por eso, pues, creo yo, podríamos salir del prejuicio historiográfico según el cual la baquía no sería un ejemplo digno para una historia de las ciencias. Todo lo contrario, nos mostraría otro tipo de virtudes epistémicas valiosas para el estudio de la historia de la ciencia. Y finalmente, solamente como para traer a Polanyi, que sería pues como un fundador de esta especulación sobre el conocimiento tácito, y lo dejo en punta para recibir más bien como ustedes cómo ven esta mezcla entre historia y filosofía de la ciencia que estoy proponiendo con el caso del baquiano. Es que Polanyi habla, cierto, que ese conocimiento tácito, que me parece que está muy cercano al conocimiento del ingenio del baquiano, se puede entender como ese cambio estructural logrado por un esfuerzo mental repetido, en el cual la conciencia focal en algo deja de ser la importante y más bien hay unas conciencias subsidiarias casi que inconscientes, ¿cierto? Como formas casi incorporadas, repetidas por el baquiano, que empiezan a tomar más fuerza y que así es como esas habilidades se llevaban a cabo. Bueno, esa sería como mi propuesta, terminando con estos apuntes y reflexiones generales y filosóficos. Gracias. Muchas gracias, profesor Andrés, por la conferencia. Bueno, damos paso a las preguntas de los y las baquianas de la filosofía. Jair. Bueno, Andrés, muchas gracias. Yo tengo una pregunta sobre el baquiano en relación, ya en estos momentos estoy identificando el baquiano como el punto intermedio más no insípido entre los conocimientos científicos o los conocimientos más experimentales de la época y los conocimientos indígenas. O sea, eran un punto intermedio que mediaba entre dos prácticas de conocimiento diferentes, pero en ese sentido hacían un rol de traducción, porque claro, entonces tenían que traducir a los términos que necesitaba la corona, y la corona estaba entendiendo las prácticas de conocimiento en un sentido concreto y necesitaba entenderlas en sus marcos de referencia. Pero claro, esos marcos de referencia no se acoplan directamente a los saberes que utilizaban los indígenas. Entonces, en ese sentido, el baquiano forma un tipo de traductor, porque claro, cuando habla de la fiabilidad, de advertencia, o sea, son análogos a ciertos esquemas de conocimiento que deben ser necesarios para ser tenido en cuenta como conocimiento. Entonces el baquiano es el que toma el conocimiento indígena que está expresado en ciertos esquemas de producción para ellos, más no para la corona. Entonces el baquiano es la persona que toma esos conocimientos y los traduce en términos análogos, más no iguales, sino análogos. Entonces el baquiano, ¿cómo juega ese rol ahí de mediar entre dos prácticas de conocimiento distintas? Y si de esa mediación hay una tercera práctica de conocimiento que es la expresada en esa forma de saber, que media entre dos culturas de conocimiento distintas. Muchas gracias. Esa pregunta muy interesante para la historia social de la ciencia, precisamente. Sí, el baquiano sería en las categorías historiográficas ese llamado intermediario, go-between, passeur, ¿cierto? Ese que está que es el que es capaz de entrar
que transita por esas zonas de contacto, que pueden ser un río, que pueden ser un real de minas, que puede ser un cabildo, una encomienda, y lo que estaría haciendo sería haciendo una intermediación, ¿cierto? Entonces, desde luego, la respuesta sería sí, y son expertos en lenguas, ellos mismos hacen vocabularios también en distintas lenguas, pero son personas, no son un nebrija, ¿cierto? No son un nebrija pues que estaría haciendo una gramática, son personas que están dándole claves a la corona de cómo hablar en ciertos lugares. Entonces sí, son como agregados científicos, digamos así, de la corona en el territorio. Sin embargo, eso para el caso de los vaquianos hispánicos o españoles, pero la categoría de vaquiano no es una categoría restrictiva étnicamente. La categoría de vaquiano se abre porque también se habla de indígenas vaquianos, también se habla de esclavos vaquianos, también se habla de mujeres vaquianas, de mestizos vaquianos. Entonces no se sean solamente los intereses de un español, sino que podría ser reconocidos alguien vaquiano como alguien que conoce bien la localidad y son capaces de abrir un conocimiento que a partir de unas metodologías o unos principios monárquicos o de un centro pues europeo no tendrían cómo encontrarlo, ¿cierto? Entonces, la respuesta es sí, y al mismo tiempo que no se restringe a un español, sino que el vaquiano podría ser reconocido incluso como un indígena, un esclavo, alguien que no estaría sirviendo directamente a la corona. Bueno, muchas gracias por la charla. Tengo dos preguntas, una por pura ingenuidad y la otra por puras ganas de chisme. La de ingenuidad es que tengo un problema con el concepto de la vaquía como conocimiento tácito, porque el conocimiento tácito de pronto implica una parte no proposicional, prelingüística inclusive, y yo aquí veo es algo cargado de proposiciones. Entonces, eso sería como de entrada mi problema con afirmar que es un conocimiento tácito. Y ya las ganas de chisme es, pues tú mencionas, por ejemplo, la figura del esclavo vaquiano. No sé si hay registros de pronto de algún esclavo que se haya convertido en sujeto libre gracias a esos conocimientos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, precisamente de lo que quería como tentar y me gustaría como hacerte la pregunta, ¿cierto? Es lo que estoy intentando mostrar es como, pues no mostrar, sino lo que estoy intentando simplemente es ver cómo la vaquía o el ingenio vaquiano podría leerse históricamente, ¿cierto? Desde un punto de vista epistemológico, con conceptos que pudieran ser fecundos para entender mejor esa capacidad. Entonces pensaba así que el conocimiento tácito podría ser o virtud epistémica, cómo poderlo. Entonces me gusta mucho esa reticencia que expresas porque me parece importante. Desde luego, aquí estamos viendo son expresiones de esos vaquianos. Sin embargo, las expresiones, creo yo, que habría que leerlas también en unos contextos particulares y o más bien con unas estrategias hermenéuticas particulares, y es que cuando ellos hablan de lo que saben, siempre lo están haciendo en términos metafóricos, analógicos. Entonces, mi pregunta es, el hecho de que haya metáfora y que haya analogía ya hace que no sea un conocimiento tácito. Sí, porque no puede extraer la proposición de ahí de todas maneras. ¿Mm? Pues no sé, yo me aventuro a decir que uno de todas maneras en la analogía puede encontrar proposiciones, porque entonces, ¿qué hacemos con el mito del Áuriga, con la caverna? Entonces yo diría que al menos mi parte crítica es con el título. Por eso, porque yo creo que de tácito no tiene nada. ¿Tú vas a decir algo sobre esto? Sí. Sí, quería aportar algo a ese intercambio. Es que hay muchas nociones de conocimiento tácito. Esto es un concepto que se ha articulado de muchas maneras distintas, pero solo quería resaltar que bajo algunas maneras de articularlo, el conocimiento tácito no se opone
a elementos proposicionales. Un buen ejemplo de eso es justamente algo que discutíamos José y yo en esta charla, la gramática generativa. Los lingüistas de esta tradición piensan que el conocimiento lingüístico es tácito en el sentido de que no tenemos acceso a los principios que están operando en nuestra computación lingüística cuando entendemos y hablamos, pero bajo la teoría de estos lingüistas es un conocimiento de tipo proposicional, hay representaciones que están ahí procesándose, entonces sería proposicional y aún así tácito. Pero Sí. es una sola noción, hay Claro, otras sí, nociones. y es por eso que lo veía en este sentido también, porque los vaquianos no necesariamente están expresando o codificando su saber, sino directamente dando cuenta de lo que ven en un lugar, ¿cierto? Pero no están hablando de los principios ni teorías que soportan sus saberes. Entonces, en esa medida, yo decía, bueno, aquí hay un umbral epistémico particular porque dan cuenta, hablan de su conocimiento, pero no explicitan cuáles son los principios en los cuales se basan para llegar a esas certezas. Entonces, desde ese punto de vista decía, quizá puede haber aquí una forma verbal, proposicional, de tanteo, pero el hecho de que no vayan a la codificación de su saber podría ser un posible candidato para un caso de conocimiento tácito. Pero, insisto, estoy intentando, esto también es un tanteo, entonces me gusta mucho esta conversación. Muchas gracias. Y con respecto al chisme, sí, la manumisión, ¿cierto? Las maneras en las que los esclavos prestaban servicio, ¿cierto? Como a sus patrones o a sus amos, muchas veces sus amos concedían esa manumisión o muchas veces también la misma corona se las concedía. Pero eso sobre todo empieza a pasar en el siglo XVIII y primera parte del XIX. Antes había bastante opresión y silenciamiento y normalmente lo que había era apropiación. Es decir, estas capacidades de mediación del vaquiano muchas veces era no solamente mediación, sino apropiación del conocimiento indígena o esclavo y después se presentaba ante la corona como este conocimiento es mío porque finalmente los indígenas hacen parte de una encomienda que me pertenece y el esclavo es propiedad privada, por tanto lo que yo sé es mío, ¿cierto? Entonces había un silenciamiento de estas personas. Pero también desde un punto de vista de historia social, el caso de los vaqueros es interesante porque muchas veces dice cómo llega un conocimiento. No le da las gracias a los esclavos o a los indígenas con los que trabaja, pero siempre está hablando de el guía, el indígena, su esclavo, que fue con esta persona, con esta otra, y entonces ahí hay huellas, digamos, indicios, como se dice en historia, hay indicios para pensar que quizá esté silenciando fuentes de su conocimiento que no provienen de él directamente, sino más bien de sus ayudantes, pues entre comillas. Bueno, se animaron a intervenir bastante, entonces vamos a ir primero al Zoom, que hay una mano levantada, ¿sí? Entonces, creo que es Sergio, si no estoy mal, luego Santiago, luego acá y luego acá. Bien, muchas gracias, Andrés, muchas gracias por la presentación. Tres cosas como muy puntuales. Una, precisamente, a mí me parece muy plausible la relación con el conocimiento tácito. En una clasificación reciente del conocimiento tácito, que es que hace Harry Collins en conocimiento tácito y explícito, habla de tres tipos de conocimiento tácito y uno son relacional, somático y colectivo. Y creo que lo que estás pensando, Borbaquiano, va muy de la mano con esa idea del conocimiento colectivo. Entonces, ese como para meterme un poco ahí en esa conversación. Y las otras dos son preguntas muy precisas. Hablaste de la observación de los eclipses de Muso de 1581, que supongo, pero puedo estar equivocado, está relacionado con esas instrucciones de López de Velasco sobre la observación de los eclipses. Y mencionabas precisamente que lo realizan personas que no tienen ningún entrenamiento en cosmografía o en astronomía. Quisiera saber si en ese reporte de esa observación de los eclipses, que de todas maneras es un fenómeno, digamos, al que se dirige la atención a partir de unas instrucciones, se ofrece la construcción de un instrumento, etcétera, ¿cómo se da esa interacción entre ese saber, digamos, cosmográfico formalizado, traducido en esas relaciones con ese reporte de quienes no tienen esa formación, pero están aquí cerca de ese saber vaquiano que estás mencionando? Y la segunda pregunta precisa es que hablaste mucho de las formas de transmisión o hablar de esas formas de transmisión del saber vaquiano, pero quisiera saber si has identificado formas de preservación relativamente más pequeñas, de pequeñas comunidades de vaquianos,
cómo preservan ese saber, no cómo lo transmiten a los que siguen o las que no se han formado, sino, por ejemplo, el aprendizaje de esas nuevas lenguas que van haciendo, si existen unas formas de preservación que desarrollan y que has podido identificar. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Sí, con lo que dices del saber precisamente sensorial, me he encontrado también como saber tácito, me he encontrado cuando se descubren minas que llaman a indígenas vaquianos y los indígenas, y entonces el reporte es como el indígena nos llevó, o dicen el indio nos llevó a la cumbre, pasamos la noche, pasamos frío, pasamos mucha dificultad, y en el amanecer el indio empezó a decir que veía un resplandor entre rojo y cobre en tal lugar. Ninguno de nosotros lo vio, lo seguimos y al llegar allí nos encontramos con una veta de plata, cosas de ese tipo, ¿cierto? Es como, wow. Entonces, que después llevaron a ese mismo vaquiano a otro lugar, porque pensaron que ya lo conocía, lo llevan a otro lugar, hace más o menos lo mismo y empieza a seguir probando el sabor de las aguas, dice, en tal lugar hay una veta de oro, van allá y hay vetas de oro. Entonces, claro, este saber vaquiano pues tiene que ver con una experiencia sensorial que llaman pues ahora también en epistemología de lower sense, ¿cierto? Ya no sería la vista pues, sino también el olfato, el sabor, que además el olfato es una manera también en la que se ha descrito históricamente a la intuición, ¿cierto? Le huele a algo, ¿no? Entonces también aquí lo volvemos a encontrar. Gracias, Sergio, por eso. Las otras dos preguntas, la segunda creo que es bastante compleja la respuesta, pero en este momento se me ocurre un elemento de respuesta, y es que la instrucción que manda Juan López de Velasco, que además es el mismo que está detrás del cuestionario de las relaciones geográficas y es el mismo que envía una instrucción de cómo observar los eclipses, que es la que llega a Muso y la responden. Es bien interesante la historia al respecto porque Juan López de Velasco tiene que quitarle a esas instrucciones todo código matemático y astronómico y cosmográfico para que cualquier persona que sepa leer pueda construir, mejor dicho, el gnomón, la tabla, y que después pueda entender cómo hacer los círculos e ir trazando en el papel las sombras. Entonces, él se vuelve, es una instrucción casi que de recetario. Entonces, yo creo que lo que hay ahí es una manera en la que Juan López de Velasco, siendo un cosmógrafo matemático, intenta en su instrucción hablar en terminología no cosmográfica para que cualquier persona, un carpintero, por ejemplo, un herrero, un soldado o un médico, un curandero, pueda construir ese instrumento y a su vez pueda después señalar las sombras que el gnomón proyectaría sobre el papel. Entonces creo que ahí ya hay una especie de traducción para que cualquier persona que pueda leer o que pueda entender instrucciones pueda realizar ese instrumento. Lo interesante aquí es que la corona entonces no está diciendo para qué se va a hacer esa observación y cuáles van a ser los métodos de triangulación y de geometría para calcular longitudes. En esa instrucción no se está explicando la manera en la que en el centro, en Sevilla, se van a computar y a centralizar las informaciones. Lo único que les está pidiendo a los vaquianos es que hagan un instrumento y que tomen unas medidas. Entonces no están yendo como a ese nivel, esas instrucciones a un nivel pues como de abstracción matemática ni cosmográfica. La tercera pregunta creo que se me olvidó. Sobre las formas de preservación. Sí, muy interesante esa y te la respondo porque no he encontrado una descripción directa de casos de estos vaquianos protegiendo pues esa información, pero sí he encontrado casos de indígenas vaquianos que son, sobre todo en el caso de Mesoamérica, cuando les preguntaban a los indígenas de Mesoamérica sobre saberes, por ejemplo, frente a venenos o formas de cocinar ciertos alimentos, los indígenas solamente estaban dispuestos a llevar el veneno, a llevar la contra o a llevar el alimento ya hecho, pero nunca explicaban cómo lo hacían. Y hay una frase hermosísima de un cronista y historiador natural de la época, Gonzalo Fernández de Oviedo, dice
y en su secreto basaban su señorío. Es bellísimo, ¿cierto? En la manera de preservar el secreto de su conocimiento, basaban el poder que podían tener frente a la monarquía. Lo mismo pasa con los vaquianos cuando llegan los chapetones y con personas con títulos nobiliarios que llegan al territorio. Intentan preservar su conocimiento, no transmitirlo para poder tener una asimetría epistémica y poder tener un cierto poderío frente a él. Entonces, pero no sé si va por ahí, pero ese sería como un primer elemento de respuesta que te podría dar. Listo. Hay 3 personas que pidieron la palabra, entonces les pido por favor concreción. ¿Seguro? Bueno. Bueno, entonces Alejandro y luego... Listo, Andrés, muchas gracias. Lo primero es un comentario. Cuando mencionaste a Cicerón con el término recordé que en Aristóteles también hay un concepto similar que lo menciona muy brevemente en el libro sexto de la Ética Nicómaco, que es como un breve tratado de epistemología cuando habla de las virtudes intelectuales. Menciona este concepto muy brevemente, dice la anginoia, que se traduce como rapidez de intelecto, lo han traducido como sagacidad. Y es eso, es ser capaz de resolver rápido un problema, entender rápidamente un asunto. Y él lo menciona ahí para decir, no son las virtudes intelectuales, no es la episteme, no es la frónesis, pero esto también tiene posibilidades cognitivas, digámoslo así, o epistemológicas. Bueno, y la pregunta es con respecto a las mujeres vaquianas. Yo me imagino que lo que hay es sobre parteras o dulas, pero ¿qué reportes hay realmente sobre esas mujeres vaquianas? Si son dulas o si hay otras capacidades que estén reportadas sobre las mujeres. Alejandro, muchas gracias. Sí, entonces la sagacidad y la rapidez, efectivamente, esa es la tradición pues de Huarte y la manera en la que quiere definir el ingenio de estas maneras no letradas o como llama él aquí, ¿cierto? Inciertas, conjeturales, de poca firmeza, pero que en un cerrar y abrir de ojo alcanzan mis diferencias de las cosas, ¿cierto? Esta forma pues de rapidez y de sagacidad es la manera en la que creo yo están describiendo. Entonces sí. O sea, yo creo que esa es la genealogía, pues, ahí de esta descripción de virtud epistémica. Con las mujeres hay muy pocas, ¿cierto? O sea, es más bien un acto, pues, como de énfasis que yo pongo y no tanto una evidencia en las fuentes. En las fuentes lo que hay son hombres y particularmente españoles. Hay menos de indígenas, hay menos de esclavos y hay muchísimo menos de mujeres. Entonces, el archivo silencia eso, ¿cierto? Entonces, es más un énfasis que yo quiero hacer, porque no quiere decir que no haya. Había en el caso, claro, de las dulas o las parteras, pero también había en el caso de las mujeres que heredaban. En el derecho indiano había la posibilidad de mujeres que heredaban y si tenían un hijo varón podían entregar esa herencia. Si no tenían hijos, perdían su hacienda pues o sus bienes. En esos casos, esas personas, esas mujeres, pero durante el momento en que estaban vivas les pertenecía, ¿cierto? Y en esos casos, estas mujeres eran las que decidían tratos, negocios, entonces eran negociantes, eran personas que conocían muy bien el territorio, las encomiendas que tenían y tenemos cartas de ellas haciendo negocios, hablando de minas y precisamente intentando decir que tienen un conocimiento particular y que quieren ser respetadas ante la ley, que todavía no se han muerto y que no les pueden quitar lo que tienen. Entonces se presentan, ya no tanto es como para recibir prerrogativas de la corona, sino para que la corona no cometa excesos sobre su relativo poco poder, ¿cierto? Entonces ahí es cuando, desde otra figura, ¿cierto? Menos gloriosa para el caso pues del contexto pues en que estos vaquianos hacían sus relaciones de méritos para recibir títulos y pagos, las mujeres escriben es para decir que tienen unos derechos y que se los tienen que respetar y hablan de lo que están haciendo con sus encomiendas, pero claro, son mucho menores. Muchas gracias, Andrés. Me parece fascinante el tema histórico. Yo tenía un comentario muy chiquito en realidad en relación al
concepto de conocimiento tácito o conocimiento práctico es una continuación de la pregunta de Juan Camilo y el comentario de David. A mí también se me hace raro caracterizar esto en términos de conocimiento tácito en la medida en que, o sea, en la medida en que es algo que se puede explicitar, incluso se puede trasladar a una representación gráfica. Digo, el conocimiento topográfico se me hace difícil entenderlo de esa manera, es como un saber qué en un punto. Entonces, o sea, tenía una idea muy sencilla, quizás muy poco útil para vos, de cómo tratar de caracterizar eso. A mí se me hace que la nota es que es un conocimiento que no aspira a la generalidad, ¿no? Y me quedé pensando en el contraste que hacías al principio entre historia de la ciencia e historia de los conocimientos. Quizás ahí como la narrativa alternativa es que es rescatar un tipo de conocimiento que no aspira a la generalidad y no aspira a estar desprendido de un punto de vista, sino que es un conocimiento que tiene sentido al interior, digamos, de una forma de vida, por así decirlo, y que es un conocimiento de lo particular, pero no por eso es menos valioso en términos de la historia del conocimiento. Bueno, eso. Gracias. No, todos estos argumentos, contraargumentos me sirven precisamente para ir ajustando esta intuición, ¿cierto? Que estoy intentando proponer, y creo que esto es lo valioso pues de estos encuentros y estos seminarios, es eso, como arriesgar una idea que yo sabía que era arriesgada, pero precisamente para eso, para ver cómo ajustarlo. Entonces tengo también esa reticencia y esa duda que me parece muy importante. Claro, es un saber qué es un saber qué hay aquí, que esto funciona de esta manera o de esta otra, desde luego, pero también es un saber cómo, porque son personas. Hay una palabra que me ha interesado mucho, que lo comparan el Bacchiano como experto de los caminos. Es decir, es una persona que no solamente conoce un camino, sino que es capaz de hacer un camino. Cuando hace un camino, no conoce hacia dónde va y cómo es y qué consiste ese camino, sino que tiene las técnicas, ¿cierto? O su know-how, ¿cierto? Su saber cómo hacer un camino. Entonces, lo he visto como ya en un caso más de antropología y epistemológica, y es que es el caso de los berberes en el Sahara, ¿no? Donde el Sahara está cambiando constantemente su topografía, pero son personas que son capaces de navegar en el Sahara sin un GPS, ¿cierto? Entonces hablan de una noción bien interesante que es la geomancia, ¿no? Como geomancia es una capacidad como de leer el territorio, no tanto leer qué, sino leer cómo salir del territorio, cómo atravesarlo, ¿no? Entonces creo que sí, es un saber entonces que no tiene la generalidad, estoy de acuerdo, y desde ese punto de vista es problemático porque no sería un saber tácito, sino un saber más contingente de lo particular, pero sí hay un saber cómo, y es que esas personas podían estar en otros entornos que no eran los conocidos de ellos y eran sumamente valiosos y prácticos sus saberes de cómo hacer un camino, por ejemplo, es decir, sus capacidades, diría yo, geománticas, ¿no? Como de leer un terreno sin necesidad sin haber estado nunca en él. Entonces ahí me hago la pregunta de si el saber cómo no está también presente en ese tipo de casos. Muchas gracias, Federico. Bueno, muchas gracias, profesor Andrés. Para cerrar con una pequeña anécdota, me hizo acordar de un bacchiano que conocí, que le decían todo el mundo, ¿no? Le decían todo el mundo porque el tipo lo sabía todo. Y entonces cuando le preguntaban a otra persona, oiga, ¿y esto cómo es? Le decían, no sé, no sabemos, pero eso lo sabe todo el mundo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su asistencia. Nos vemos el día de mañana para la última jornada de este seminario, que es sobre crisis ambiental, a partir de las 10 de la mañana, también aquí presencial y por Zoom. Bueno, entonces, a las 10 de la mañana. Sí. Muchas gracias y buen regreso a casa.